buenas noches con todos. No los escuché. Muy buenas noches con todos. Qué bueno que podamos estar aquí esta noche y una noche más. Gracias al Señor porque nos da la vida. Gracias al Señor porque tenemos el privilegio de estar en su casa de oración también. Quiero extender un cordial saludo y de pasadita felicitaciones a todos por estar aquí. Ya es un día de trabajo y sé que algunos han estado corriendo, capaz que mal cenaron o no cenaron por llegar. Gracias por estar aquí, por hacer su esfuerzo por estar aquí. Estoy seguro que el cielo va a recompensar el tiempo que ustedes están invirtiendo. Porque este tiempo que ustedes dedican para acercarse a la presencia del Señor, este tiempo que ustedes dedican para buscar al Señor, nunca es tiempo perdido. Al contrario, es un tiempo bien ganado porque es como poner dinero en el banco, pero el banco del cielo, y que pronto será recompensado, ¿verdad? Qué precioso. Así que sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo de parte de un servidor, como también queremos saludar a todos los amigos que nos siguen y nos acompañan por este video. Gracias también por acompañarnos a estar con nosotros. Dios te pueda bendecir grandemente. Hermanos queridos, amigos presentes, esta noche vamos a estudiar un tema que es bastante interesante, pero tristemente es un tema mal comprendido en el mundo cristiano. Hoy vamos a... ¿Ya se pone la pantalla? Hoy vamos a estudiar acerca del tema del juicio final. Vamos a hablar acerca del juicio final. Y en este tema del juicio final, mientras de paso se prepara la pantallita aquí para salir, quiero solamente recordar algunas cositas o a manera de introducción recordar y mencionar lo siguiente. El tema del juicio o el título juicio final ha sido bastante mal comprendido. Por ejemplo, algunos piensan que el juicio final será aquel día cuando venga la destrucción final del mundo. Inclusive se han hecho películas apocalípticas tratando de ilustrar aquel día, entre comillas, cuando sea destruido el mundo por fuerzas extraterrestres, por una tercera guerra mundial o lo que sea, ¿verdad? Otros, ya yendo al plano un poco más bíblico, han llegado a la conclusión de que no es el día de la destrucción final, así como lo presentan en la pantalla grande o en el cine, pero sí es el día cuando Cristo volverá por segunda vez y entonces sentado en su trono, Él juzgará a las naciones. Pregunta, ¿será que realmente eso enseña la Biblia? ¿La Biblia enseña que Jesús vendrá a juzgar? ¿O la Biblia enseña que cuando Jesús venga ya se habrá realizado el juicio? Esa es la pregunta que vamos a estudiar juntos esta noche. Cuando Jesús venga, ¿vendrá a juzgar a la gente? ¿O vendrá a dar ya el pago, la recompensa por el juicio que ya se haya realizado? Vamos, sin embargo, antes de entrar al tema propiamente de esta noche, a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Acompáñenme para que podamos orar. Eterno Padre y eterno Dios, gracias infinitas por el privilegio, Señor, de estar con vida. Un servidor, Señor, por el privilegio de ser tu portavoz una noche más, un día más en estas conferencias. Eterno Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Eterno Dios, hay gente linda, preciosa en este lugar. Hay gente que nos está siguiendo y mirando también por este video. Y Padre Santo, ellos no vienen a escuchar a un ser humano. Ya estamos cansados de escuchar palabras humanas en el trabajo, en el diario, en el caminar, Señor, de la vida. Si venimos a la iglesia, a tu santuario, es porque queremos escuchar palabra de Jehová. Por lo tanto, eterno Dios, que el ser humano en esta hora pueda menguar y que sea Cristo Jesús quien sea exaltado. Que sea tu palabra y tu voz poderosa la que llegue a lo profundo de nuestro ser. Y que haga, Señor, el eco, el impacto en nuestras vidas. Que
podamos, Señor, salir transformados y regenerados de este lugar después de haber tenido un encuentro especial con usted. Eterno Dios, que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas como Daniel y Juan para escribir Daniel y Apocalipsis, hoy, Señor, se mueve en este santuario. Ilumine e impresione nuestras mentes y nuestros corazones para comprender su palabra. Oramos, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo al libro de Segunda de Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 10. Vamos a empezar leyendo este pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Hay una declaración del apóstol Pablo que expresa lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos van a comparecer ante el juicio, dice? Todos. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, vayan conmigo a ese libro, Eclesiastés capítulo 12, y los versículos, y el versículo 14, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Definitivamente, hermanos queridos, amigos presentes, la Biblia es clara y contundente cuando enseña que va a haber un juicio y que nosotros todos vamos a comparecer ante ese juicio. Ay, a mí no me gustan los juicios, pastor. Eso de estar en la corte ahí parado esperando la sentencia, a mí no me gusta. Déjame decirte que en el juicio del tribunal de Cristo no tenemos choice, no tenemos opción. Tenemos que estar presentes en este juicio. Pero al término de este sermón, déjame darte un adelanto, al término de este tema te vas a dar cuenta que el hecho de que nosotros pasemos por un juicio en realidad no es una mala noticia. Al contrario, es la mejor noticia que pudiéramos haber recibido. Te vas a dar cuenta al final y vas a ver por qué. Ahora, ya la Biblia deja claro que vamos a pasar por un juicio, va a haber un juicio. Ahora la pregunta entonces es, ¿cuándo se va a realizar este juicio? Vamos conmigo al libro de Mateo, al capítulo 16 y al versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunta: ¿el Hijo del Hombre, que es Jesús, vendrá a juzgar o a dar el pago a cada uno? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Jesús vendrá a pagar. El texto no dice que vendrá a juzgar. Eso nos da a entender a nosotros, hermanos queridos, amigos presentes, que el juicio tuvo que haber sido realizado ya antes de que Cristo vuelva por segunda vez. Porque cuando Cristo viene, Él no viene a juzgar a nadie. Él viene a dar el pago, la recompensa, la sentencia, buena o mala, de acuerdo a un juicio previamente hecho. Entonces, necesitamos estudiar cuándo es que se va a realizar este juicio. Vamos conmigo al libro de Daniel y vamos a seguir estudiando este fascinante libro, y vamos al capítulo 7, que es un capítulo que ya estamos estudiando por segunda noche, casi tercera, porque tiene que ver con el capítulo 2 que también estudiamos. Y vamos a estudiar ahora, esta noche, en el capítulo 7 de Daniel, una profecía fascinante que tiene que ver con la parte que Daniel no ha recibido todavía explicación. Ya se le ha explicado las 4 bestias, ¿verdad? Ya se le ha explicado que representan imperios. Se le ha explicado el surgimiento de los 10 cuernos de la 4ª bestia del imperio romano. Se le ha explicado a Daniel el surgimiento del cuerno pequeño, ¿verdad? Que ya lo identificamos ayer como el hombre de pecado, el hijo de perdición o el anticristo. Y ahora aparece una escena que Daniel no ha recibido todavía explicación. Vamos conmigo desde el versículo 8 en adelante. Y esto tiene que ver con el cuerno.
Por eso lo voy a mencionar desde el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hasta ahí ve el cuerno. Ahora noten. Estuve mirando al cuerno hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, ¿y qué pasó? Y los libros fueron abiertos. Inmediatamente después de Daniel mirar la obra del cuerno pequeño, él ve una escena de juicio. ¿Están de acuerdo? Porque dice que el juez se sienta y los libros se abren. Estamos frente a una escena de juicio. ¿Ok? Ahora, vemos una escena de juicio allí. Daniel ve que esta escena de juicio empieza a ocurrir inmediatamente después de la obra del anticristo. Vamos a mirarlo más claramente en el versículo 21 y versículo 22 del mismo capítulo. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Dice el siguiente versículo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Permítanme ilustrárselos en pantalla. Si Daniel nos está diciendo de que el juicio tiene que empezar después de la obra del cuerno pequeño, porque primero ve el cuerno pequeño hablando y haciendo sus travesuras, ¿verdad? Ahora, Daniel, después de la obra del cuerno pequeño, ve una escena de juicio. Significa, como ya lo hemos visto, ¿verdad? El cuerno pequeño actúa desde el año 538, cuando el emperador Justiniano le concede al obispo de Roma autoridad como cabeza de todas las iglesias y como corrector de herejes, y va por 1260 años hasta el año 1798. Esto ya lo hemos visto ayer. Cuando Berthier, general de las fuerzas revolucionarias francesas, entró en Roma, apresó al Papa Pío VI, retiró todos sus poderes y vendió sus bienes. Lo que también vimos que representa la herida de muerte que sufrió este poder. Ahora, Daniel nos está diciendo entonces que el juicio no puede empezar antes de 1798. Tiene que ser después de 1798. Porque la obra del juicio del cuerno pequeño tuvo ya que haber terminado, porque lo verá después. Ahora, hay un interrogante allí, porque la pregunta es: entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo después de 1798? Vamos al capítulo 8 de Daniel, volteen la página allí, capítulo 8 de Daniel, y vamos a mirar ahora los versículos 9 hasta el 12. Tiene que ver también con este cuernito pequeño. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es la obra del cuerno. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús. Por él fue quitado el continuo sacrificio de Jesús, obviamente, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ya lo miramos ayer. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Ahí Daniel está mirando la obra del cuerno. Ahora noten que no era solamente Daniel el que está mirando la obra del cuerno pequeño. Habían 2 seres celestiales que también estaban mirando esta visión. Vamos a leerlo juntos, versículo 13. Oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Están conversando 2 seres celestiales y se empiezan a preguntar el uno al otro. Y noten la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Un santo le pregunta al otro: oye, mira, lo que está haciendo este cuerno pequeño es terrible. ¿Y hasta cuándo va a durar todo este desastre? ¿Hasta cuándo va a durar toda esta obra? Y ahí viene la respuesta en el versículo 14. Vamos a leerlo. Dice ahí: y él dijo, el otro:
hasta 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana es un día. En algunas versiones ustedes tienen día, porque tarde y mañana es día. De paso, a manera de paréntesis, de acuerdo a la Biblia, no existe el día dividido en tres partes: mañana, tarde y noche. De acuerdo a la Biblia, Génesis capítulo 1, empezando en el primer libro de la Biblia, de acuerdo a la Biblia, el día tiene solamente dos partes. La primera parte, que se llama tarde, la parte oscura, y la segunda parte, que se llama mañana, la parte clara. ¿Ok? Así que, de acuerdo a eso, nosotros entendemos que aquí se está refiriendo a 2300 días. ¿Ok? Ahora, dice allí el pasaje, hasta 2300 días y el santuario, luego el santuario será purificado. El ser celestial le dice que el cuerno pequeño va a hacer todo este desastre hasta que el santuario sea purificado. Ya lo estamos mirando en pantalla. Hizo todo el desastre y luego viene allí, puse yo el juicio. ¿Por qué? Hay algo interesante que necesitamos entender. Voy a resumirlo de esta manera. Daniel 7 dice que el cuerno pequeño hace su obra hasta que se siente el juez. Y Daniel 8 dice que el cuerno pequeño hace su obra hasta que empieza la purificación del santuario. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Daniel 7 dice, vi lo que hacía el cuerno pequeño hasta que vino el anciano de días, se sentó, se abrió los libros y empezó el juicio. Y Daniel 8 dice, miraron la obra del cuerno pequeño, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta la purificación del santuario. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la Biblia nos está ayudando a entender de que la purificación del santuario y el juicio que está en Daniel 7 y Daniel 8 representan el mismo evento. El juicio y la purificación del santuario representan el mismo evento. Daniel está hablando del mismo evento. Ahora, ¿por qué utilizan estos dos términos sin ninguna dificultad? Por una sencilla razón. Porque esto es una referencia a un evento que se realizaba en el antiguo Israel. En el antiguo Israel existía un día que se le conocía como el día de la expiación o el día de la purificación. Y ese día era un día de juicio. Se realizaba el 10º día del 7º mes judío. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levíticos en el capítulo 16. En un momento les voy a explicar un poco más de detalles sobre ese evento. Pero en ese día, que se le llamaba el día de la purificación, en hebreo el Yom Kippur, día de la purificación, ese día era un día de juicio para la nación, para todo el pueblo de Israel. Entonces, lo que Daniel está mencionando allí en su visión, lo que los seres celestiales están conversando también, es que el juicio y la purificación del santuario son el mismo evento. Acuérdense de eso porque vamos a estudiar un poco más con detalle ese asunto ahora mismo. Ahora, el versículo 14, vuelvan al versículo 14 conmigo, dice allí, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este juicio, esta purificación del santuario, se realizaría después de 2300 días. Y aquí volvemos otra vez al principio de interpretación de día por año. No podemos entender que estas 2300 tardes y mañanas sean días literales, sino tienen que ser días simbólicos, o sea, años, conforme lo hemos estudiado ayer. Con los que estuvieron con nosotros ayer, se recuerdan que vimos que en profecía bíblica, de acuerdo a Ezequiel 4:6 y Números 14:34, un día equivale a ¿qué cosa? A un año. Pastor, ¿y eso no será un invento adventista? ¿No será que a los adventistas se les ocurrió interpretar ese periodo como años en lugar de días? Déjenme decirles que no, porque el mismo capítulo nos ayuda a entender que tienen que ser años. Vamos a leerlo, versículo 15 al 17. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, todo lo que había visto, noten lo que dice ahí, y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión, a Daniel.
Vino luego cerca, postré sobre mi rostro. Y ahora noten la frase que le da el ser celestial a Daniel. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Oh, ¿ve que los adventistas no están locos? No podemos interpretar esto como días literales, porque el mismo ser celestial le dice a Daniel, esta visión no es para tus días. Esta visión es ¿para dónde? Para el tiempo del fin. En algunas versiones capaz dice para días futuros, para el porvenir, porque no era para el tiempo de Daniel. Ahora, también encontramos la referencia en el versículo, lean conmigo también, allí en el versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo. Perdón, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es ¿para qué? Para muchos días. Por lo tanto, no podía ser para los días de Daniel. ¿Ok? Ahora, necesitamos descubrir, hermanos queridos, amigos presentes, amigos que nos siguen, necesitamos descubrir el punto de partida de estos 2300 años. Porque si descubrimos el punto de partida de estos 2300 años, vamos a poder llegar obviamente al final, y eso equivale al comienzo del juicio o de la purificación del santuario. Ahora, si miramos todo el capítulo 8 de Daniel, vamos a notar algo. No lo vamos a mirar todo con detalle, estamos leyendo parte por parte, ustedes pueden estudiarlo en casa con paciencia, pero si ustedes miran todo Daniel capítulo 8, se van a dar cuenta de un detallito interesante. A Daniel se le explica las 4 bestias, se le explica los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia, se le explica la obra del cuerno pequeño, pero no se le explica a Daniel la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y había una razón, y yo me pongo en el lugar de Daniel, digo, tenía razón el ser celestial de no explicársela. ¿Saben por qué? Porque después de mirar tanta cosa, el versículo 27 dice que Daniel se quedó enfermo. Y tenía motivos para enfermarse. Mira bestias, mira cuernos, mira dragón, mira un cuernito pequeño haciendo sus travesuras. Daniel se enfermó. Entonces, en el capítulo 9, vuelve el ángel Gabriel, ahora viene Gabriel, en el capítulo 9 vuelve el ángel Gabriel a explicarle a Daniel la parte de la visión que no le había explicado. Y esta parte tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas, con los 2300 años. Vamos conmigo allí al versículo 23 en adelante. Noten lo que dice allí. Y vamos a hablar ahora sobre este periodo de los 2300 tardes y mañanas. Dice allí, al principio de tus ruegos, 9:23 de Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora le va a explicar a Daniel la visión de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se dice en la primera frase, y lo puse allí en pantalla, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel era judío, así que sobre el pueblo judío. Del periodo grande de los 2300 años, el ángel le dice, mira, de esos 2300 años, 70 semanas le pertenecen exclusivamente a los judíos. Significa que estas 70 semanas tenemos que cortarlas del periodo grande de los 2300 años. A ver, para los buenos matemáticos y para todos, porque yo sé que todos somos buenos matemáticos, ¿cuánto vendría a ser 70 semanas en profecía si interpretamos día por año? ¿Cuántos años serían? Voy a preguntar de otra manera. A los que no son adventistas les voy a preguntar. ¿Cuántos años vienen a ser? A ver, 490 años, ¿verdad? Ahora, durante 70
40 semanas o 490 años se tenía que hacer todo lo que el versículo dice: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ahora vamos a detallar esto porque los versículos siguientes nos dan los detalles. Vamos a leer el 25 ahora, para mirar el punto de partida. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, noten, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Desde cuándo dice? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí está el punto de partida. Hermanos queridos, esta orden o este decreto fue dado por el rey Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. La referencia a este decreto ustedes lo encuentran en el libro de Esdras, en el capítulo 6 y los versículos 7 y 14. Así que teniendo el punto de partida, entendemos que en el año 457, cuando se dio el decreto de Artajerjes, empezó a correr esta profecía. Intencionalmente el ángel le dice a Daniel 2 partes: 7 semanas y 62 semanas. En total son 69. Pero no fue que se confundió, sino que lo hizo intencionalmente. Porque al final de las primeras 70 semanas, como ustedes lo pueden ver en pantalla, en el año 408 fue cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén, tal como el ángel había profetizado. Mira, 7 semanas y 62 semanas se reconstruirá el templo de Jerusalén. Ahora, pero dice allí el texto, no solamente 7 semanas, sino también dice 62 semanas que nos tenían que llevar ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe. Resulta que la palabra Mesías en el hebreo es una palabra que significa ungido. Y Jesús, de acuerdo a la Biblia, fue ungido en ocasión de su bautismo. ¿Qué significa eso, hermanos queridos, amigos presentes? Significa que las 62 semanas después, lo estoy poniendo allí para que no estemos sacando mucho los cálculos, ustedes miran allí 7 semanas primero, que vienen a ser 49 años hasta el año 408 a.C., y luego el ángel dijo 62 semanas más hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, y Jesús fue ungido en ocasión de su bautismo. Por lo tanto, esta profecía nos está llevando hasta el momento cuando Jesús es bautizado, y eso ocurrió en el año 27 después de Cristo. ¿Ok? Esta profecía, qué tremendo, fascinante. ¿Saben por qué? Porque esta profecía anunciaba la fecha del comienzo del ministerio de Jesús. Es por eso, hermanos queridos, que en el libro de Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 15, y voy a leerlo rápidamente, en Marcos capítulo 1 y el versículo 15, cuando Jesús fue bautizado y él apareció al público, noten lo que él dijo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pregunta, ¿qué tiempo se había cumplido? Este tiempo, el tiempo de Daniel. Jesús conocía las profecías de Daniel, y él cuando dice el tiempo se ha cumplido está haciendo referencia justamente a la profecía que anunciaba el tiempo cuando él iba a aparecer en público para ser el Salvador de la humanidad. De paso, un pequeño paréntesis. Ustedes se han preguntado, y esto quizá ni muchos adventistas se lo sabían, ustedes se han preguntado por qué Jesús antes de su bautismo en el año 27, la Biblia no da evidencia que realizó ningún milagro, ni hizo ninguna enseñanza pública, ni predicó ningún mensaje, ningún sermón elocuente a la comunidad. ¿Por qué Jesús no hizo eso durante casi 30 años?
Por una sencilla razón, porque la profecía decía que recién en el año 27, en ocasión de su bautismo, es cuando Él aparecería como el Mesías príncipe. Antes no podía aparecer. No es que Jesús no quería hacerlo, Jesús tenía que cumplir lo que las profecías anunciaban en relación a Él. Por lo tanto, es que Él cuando se bautizó recién apareció al público. Antes no podía hacerlo, porque la profecía no lo permitía. ¿Sí se deja entender? Eso es lo que la profecía está enseñando. Ahora, vamos un poquito más. ¿Qué más? Cuando nosotros encontramos aquí, ahora vamos al versículo 26. Vuelvan conmigo a Daniel capítulo 26. Capítulo 7, perdón, y versículo 26. Hay algo más allí en esta profecía, porque todavía nos queda mucha tela por cortar. Allí en el capítulo 9 aparece algo más en el versículo 26. Dice ahí la palabra del Señor en el versículo 26. Y después de las 62 semanas, ¿qué pasará? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¡Wow! Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahora noten el 27. Y por otra semana, ¿cuántas semanas faltan para que se cumplan las 70 allí? ¿Cuántas semanas faltan? Obviamente una, ¿verdad? Por eso el texto 27 dice, y por otra semana, es la última, confirmará el pacto con muchos. Y ahora noten, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El versículo 26 dice que después de las 62 semanas se matará al Mesías, se le quitará la vida al Mesías. Y el versículo 27 dice que por una semana más, la última de las 70, iba a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Resulta que en el libro de Mateo, en el capítulo 27, y lo puse la imagen a propósito, en el versículo 50 y el versículo 51, no lo voy a leer, ustedes lo pueden estudiar en casita con paciencia, hace referencia que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, en el templo, el sacerdote estaba a punto de sacrificar la víctima, pero cuando estaba a punto de sacrificar la víctima, el cuchillo se le cayó de la mano, porque un terrible temblor sacudió la tierra, los cimientos de la tierra, el cuchillo se le cayó, el corderito se escapó, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, estaba muriendo en la cruz del Calvario. Eso significaba que con ese acto se estaba cumpliendo lo que decía Daniel. Con la muerte de Jesús en la cruz, Jesús estaba cesando todo el sistema de sacrificios de corderos, porque Él era ahora el verdadero Cordero a quien todos esos sacrificios representaban. Tremenda cosa, ¿verdad? Así tenemos entonces, hermanos queridos y amigos presentes, que después del año 27, a la mitad de la última semana, en el año 31, Jesús fue crucificado. La profecía lo anunciaba, ¿verdad? Ahora, recuerden que esta es la última semana, nos falta media semana. ¿Qué ocurrió al final de esta última semana que marcó el fin de las 70 semanas? La Biblia nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, y los versículos 58 al 60, que justamente ese año, el primer mártir de la historia cristiana murió. Fue Esteban. Esteban fue apedreado en el año 34. Y qué curioso, ¿saben por qué? Porque justo ese año, en el año 34, con el apedreamiento de Esteban, se convierte un personaje singular. ¿Quién se convierte el día que apedrearon a Esteban? El apóstol Pablo. Y qué curioso, ¿saben por qué? Porque el apóstol Pablo, dice la Biblia, lo dice en sus cartas, casi todas sus epístolas, que el apóstol Pablo fue levantado para ser apóstol no de los judíos, sino ¿de quién? De los gentiles. ¿Por qué?
Porque como habían pasado las 70 semanas, se había acabado el tiempo para los judíos, y ahora Dios levantaba a un hombre que ya no le iba a predicar a los judíos, sino le iba a predicar ¿a quién? A los gentiles, porque la profecía lo estaba anunciando. Wow, que de paso es penoso decirlo y algunos no lo comprenden completamente como la Biblia lo presenta. Pero ese año, hermanos queridos, la nación judía selló su rechazo de Jesús y dejó de ser el pueblo elegido de Dios. De ahí para adelante, ya ni Pablo ni los demás apóstoles presentan a la nación judía como el pueblo escogido de Dios. Ahora presentan que la iglesia es el templo de Dios. Por lo tanto, la nación judía tuvo que ser dejada de lado. Ahora, pero hasta ahí hemos llegado a las 70 semanas y todavía hay mucho que mencionar. Vamos a hacer el cálculo y vamos a descontar para llegar a la última parte. Los 2300 años menos los 490, a ver por si alguien se me mareó, voy a ir a la imagen aquí. Estos 70 semanas representan 490 años también, ¿ok? 70 semanas, 7 por 7, 49, en profecía 490, ¿ok? Significa entonces que de los 2300 años le descontamos los 490 años que nos llevaron hasta el año 34 al apedreamiento de Esteban. Nos hace falta ¿cuántos años para los 2300? Ahí está en pantalla. ¿Cuántos años nos faltan? 1810. Ahora, si ya nos encontramos en el año 34 después de Cristo y le sumamos los 1810 años, ¿hasta qué año nos lleva? Hasta 1844. Pues hermanos queridos y amigos presentes, la Biblia nos está ayudando a entender que en 1844 empezó el juicio en el cielo y por consiguiente la obra de purificación. Ahora, para darles la fecha exacta necesito mencionarles un poquito de la historia del pueblo de Israel. En el libro de Levítico, y no hay tiempo para meternos con detalle a todo eso, todavía algunas cosas que quiero mencionar. En el libro de Levítico, en el capítulo 16, básicamente todo el capítulo, y también ustedes lo encuentran en el libro de Hebreos en el capítulo 9, los versículos 6 y 7, la Biblia enseña, y lo voy a mencionar rápidamente así, que en el antiguo Israel, en el santuario, se realizaban dos tipos de sacrificios, dos tipos de ceremonias. El primero se realizaba todos los días, donde el sacerdote entraba todos los días al santuario después de haber realizado el sacrificio por el pecador que traía su corderito a la entrada del santuario. Se realizaba el sacrificio del cordero y luego el sacerdote entraba a un lugar que era conocido como el lugar santo. El santuario tenía tres partes, una parte que se conocía como el atrio o el patio. Entrando dentro del santuario, detrás de un velo, había una parte que se le conocía como el lugar santo, y detrás de otro velo había otra parte que se conocía como el lugar santísimo. Ahora, todos los días el sacerdote entraba, después de matar a la víctima, al lugar santo. Pero una vez al año, el 10º día del 7º mes, este día justamente el día de juicio, el día de purificación, el sumo sacerdote, no solo el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde se encontraba la misma presencia de Dios. En el lugar santísimo hacía una obra de expiación y purificación del santuario. La pregunta, ¿de qué purificaba el santuario? Purificaba de todos los pecados que habían sido acumulados en el santuario durante todo el año. Y allí ese día de juicio terminaba con un acto bien especial que no lo vamos a detallar hoy porque eso es un tema, primero Dios, más adelante. Se traían dos machos cabríos, uno por Jehová y uno por Azazel o por Satanás. Al término del juicio se ponía el cordero, el macho cabrío por Jehová, y era sacrificado para purificar el santuario y todos los departamentos del santuario. Pero el macho cabrillo por Satanás era traído a la entrada del santuario
del tabernáculo, y el sumo sacerdote ponía las manos sobre ese animalito y simbólicamente transfería sobre ese animalito todos los pecados que habían estado en el santuario. Y ahora a ese animalito enviado por un hombre lo llevaban al desierto, donde finalmente ese animalito allí terminaba su existencia. ¿Qué representaba todo eso? ¿Eso tiene que ver con profecía también? Claro que sí, pero no lo vamos a ver hoy. Eso tiene que ver, si quieren ir viendo una idea, capítulo 20, allí se encuentra esa referencia. Ahora, mientras se realizaba este juicio en el santuario, la gente, el pueblo de Israel, tenía que estar afuera del santuario en una actitud de arrepentimiento, porque ese día, si alguien era hallado culpable, moría. Hasta el mismo sumo sacerdote corría el riesgo de morir si es que alguno de los pecadores no había confesado sus pecados. Era un día de análisis de las vidas tremendas. Ahora, pero aquí viene algo interesante y vamos llegando a la parte cúlmine de este tema. Aquí viene algo interesante. La Biblia dice que al final de los 2300 días el santuario sería purificado. Hemos llegado a 1844. ¿Qué santuario es purificado? ¿El santuario de la tierra o el santuario del cielo? Resulta que el santuario de la tierra fue destruido en el año 70 por Tito y los soldados romanos que destruyeron Jerusalén y destruyeron el santuario. No podía ser el santuario de la tierra. Aparte de eso, que ya leímos en Daniel 9:27, que Jesús detuvo el sacrificio y la ofrenda. Por lo tanto, no podía ser el santuario de la tierra porque ya había cesado el sacrificio y la ofrenda terrenal. Ahora, en el libro de Hebreos, vamos conmigo al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, y se lo voy a ilustrar aquí de esta manera preciosa. En el libro de Hebreos hay muchos pasajes, no los vamos a leer todos, solo los vamos a mencionar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 11 y 12 aparece una declaración tremenda. Noten lo que dice allí. Pero estando ya presente Cristo, noten, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Por su propia sangre, estoy leyendo Hebreos 9:12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta referencia, hermanos queridos, también ustedes lo encuentran en el versículo 23 al 26, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 15, y en Apocalipsis 11, 15 al 19. Se los voy a ilustrar en pantalla para que ustedes lo puedan mirar. ¿Qué representaba todo este santuario? Porque esto es fascinante, y solo este tema del santuario es una conferencia de toda una semana, así que vamos a tratar de resumirla de esta manera. Miren, el sacrificio que se realizaba todos los días aquí en el altar del sacrificio era nada más y nada menos que un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, que como cordero, dice Isaías, fue llevado al matadero. El hecho de que el sacerdote pasara hacia el santuario adentro representaba la ascensión de Cristo al cielo, y eso ustedes lo encuentran en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, porque se ve a Jesús con vestiduras sacerdotales caminando frente al candelabro de siete lámparas, y ese justamente era uno de los implementos que había en el lugar santo. Por lo tanto, cuando Jesús subió al cielo, entró al lugar santo. Pero ahora, ¿qué entendemos? Por Hebreos, capítulo 9, versículo 24, que es otro de los pasajes que mencioné, en 1844, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año a purificar el santuario terrenal, en 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar una obra de purificación y de juicio ahora en el cielo. ¡Wow! Tremenda cosa. Yo sé que esto es nuevo para la gran mayoría de nuestros amigos que nos visitan, pero eso es lo que la Biblia está presentando. Eso no es un invento adventista. Ahí Hebreos, vamos a leer ese pasaje solamente como referencia. Hebreos 9:24, ¿qué dice allí? Porque no entró Cristo, lean conmigo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino ¿dónde?
figura del verdadero, sino ¿dónde? Sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto no es un invento adventista. La Biblia es clara cuando dice que Jesús no entró en un santuario hecho de mano, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vamos a la última parte de esta reflexión, que para mí es la mejor de todas las partes. Ya entendimos que en 1844 Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial. Perdón, aquí se me pasó una vista. Ahora, quiero que volvamos a Daniel para mirar un detalle precioso y fascinante. Vamos a mirar algunos detallitos de esta escena de juicio rápidamente para no dejarlo para mañana. Allí en el libro de Daniel, volvamos al capítulo 7 ahora. Y quiero que notemos algunos detalles tremendos e interesantes allí. Y aquí viene la mejor noticia de la noche. Esta es la mejor noticia de la noche. Vamos a mirar esta escena de juicio. Dice allí Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y ahora qué pasó? Y le fue dado dominio, gloria y honra y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vamos a mirar algunos detalles aquí rápidamente. Daniel nos dice que el juez se sienta, se presenta a Jesús delante de él, y al terminar el juicio se le da a Jesús dominio, gloria y reino, ¿verdad? Ahora, recuerden esta escenita porque la vamos a mencionar rápidamente aquí. Si nosotros vamos a comparecer ante el juicio, como ya lo miramos en los primeros versículos que leímos, hay una pregunta aquí, escuchen bien. Si nosotros vamos a comparecer ante el juicio, y ya miramos por la profecía que este juicio no se va a realizar aquí en la tierra, sino se va a realizar en el cielo, pregunta, ¿cómo es que nosotros vamos a comparecer ante el juicio? ¿Cómo vamos a comparecer ante el juicio si el juicio se está realizando en el cielo desde 1844? ¿Es que de pronto vamos a desaparecer de aquí y aparecer en el cielo? Oh, recuérdense que Daniel dijo, el juez se sentó, ¿y qué más? Y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12, solo les menciono los pasajes porque ya el tiempo nos está ganando. Apocalipsis 20, 12, si me permiten unos minutos más para terminar todo esto. Ok, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 nos dice que en el cielo hay libros. El juez aparece sobre el trono en Apocalipsis 20 y se abren los libros. Ahora, por el libro, en la Biblia nosotros encontramos 3 referencias de libros y les voy a mencionar los pasajes para que ustedes los busquen con paciencia en casa. En el libro de Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 20, Jesús nos enseñó que existe un libro que se conoce como el libro de la vida, donde solamente van los nombres de todos aquellos que aceptaron a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen porque la gente se sane o no se sane. Ustedes preocúpense que sus nombres estén en el libro de la vida. Eso fue lo que les dijo Jesús. Ahora, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice que se escriben delante de Dios todas las obras buenas en un libro o en un registro que se conoce como el registro de las memorias. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 65 y en el versículo 6 y 7, se menciona que las obras impías, pecadoras, las obras malas, se escriben en un registro que se conoce como el registro de la muerte o el libro de la muerte. Así que hay 3 registros en el cielo. Entonces, cuando en estos libros que ya están en los cielos y que están anotados los nombres, aparezca mi nombre delante del juez, entonces mi caso se decidirá para vida o para muerte.
Wow. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Escuchen bien, porque y lo menciono a propósito lo peor. Porque aunque vamos a pasar por un juicio, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, vayan a ese pasaje conmigo. Apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 10. Aparece alguien allí, en Apocalipsis 12, 10. ¿Quién aparece allí? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Wow. Mire, se está realizando un juicio en el cielo. Nosotros somos los que estamos siendo juzgados, pero hay una mala noticia, hay un acusador. ¿Y quién es ese acusador? Es el diablo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la norma por la que nosotros vamos a ser juzgados? En el libro de Santiago, en el capítulo 2, vayan rápidamente conmigo al libro de Santiago y quiero leer este pasaje. En el libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el versículo 12, noten lo que dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Escuchen bien, se pone la ley, voy a ilustrarlo de esta manera, se pone la ley delante de nosotros y nuestra vida es comparada de acuerdo a la ley. La ley es la norma del juicio. Pregunta: ¿alguno de los que estamos aquí podría decir que está fielmente guardando toda la norma del juicio, toda la ley de Dios? ¿Qué significa eso? Que cuando yo aparezca mi nombre delante de la ley de Dios, voy a ser considerado como ¿qué? Como culpable. Y a eso le agregamos que aparece Satanás como ¿quién? Como el acusador. ¿Eso significa, hermanos queridos, que estamos perdidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso significa que estamos perdidos? Oh, miren, ¿saben qué es lo bonito? Ajá, ¿saben qué es la bonita noticia? Vuelvan conmigo al libro de Daniel, al capítulo 7. Wow, aquí viene la noticia más preciosa que nosotros podemos recibir y podemos haber escuchado una noche como hoy. En el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 13 nos decía: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo, ¿quién venía? Uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos queridos, puesto que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y murió por nosotros, pregunta: ¿crees que Él puede defendernos en el juicio? Claro que sí. Daniel capítulo 7 nos está diciendo que cuando mi nombre aparezca delante del grande tribunal y yo tenga que ser juzgado, si se basa solamente en mi vida miserable, estoy perdido. Si escuchan la acusación del diablo que me acusa, estoy perdido. Pero la bonita noticia es que Daniel 7 dice que vino uno como hijo de hombre que apareció delante del Padre. Eso significa que cuando mi nombre está pasando delante del grande tribunal, aparece Jesús delante de mi nombre y le dice a su Padre: es verdad que Él es pecador, pero yo morí por Él. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! Y como Él me aceptó como su Salvador personal, te pido por favor que no mires su vida miserable, sino que mires mi vida. No mires lo que Él hizo, sino mira lo que yo hice. Y si Él tuvo que morir, yo ya morí en su lugar. ¡Wow! ¡Qué preciosa noticia es esa, hermano querido! Con un abogado como Jesús, ¿ustedes creen que podemos perder el juicio? Mire, en el libro de Juan, vamos rapidito conmigo al libro de Primera de Juan, al capítulo 2 y versículo 1. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia!
Alguien dice por ahí de repente, y escuchen lo que voy a mencionar especialmente a nuestros amigos que andan dudando decidir por Jesús. Una de las grandes dudas que hay en el corazón cuando queremos seguir a Jesús es: yo quisiera entregarme al Señor, yo quisiera seguir a Jesús, pero la verdad, pastor, no lo hago porque tengo miedo a caer, tengo miedo a fallar, tengo miedo que después que me bautice, me entregue al Señor, me caiga de repente. Déjame decirte algo antes de leer este pasaje. Yo quiero felicitarte, amigo querido, porque ese pensamiento de tu corazón es sincero. Yo sé que es sincero. Tú quisieras, porque quizás has visto un mal ejemplo en algunos cristianos que se bautizaron, se entregaron y luego se apartaron. Y tú dices: no, yo no quiero ser así. Yo el día que me entregue al Señor, yo quiero servirle con todo el deseo y no quiero nunca apartarme de Él. Déjame decirte que el pensamiento y la intención de tu corazón es buena. Pero en realidad, aunque sea buena, no es la mejor. Porque no es impulsado por parte de Dios, sino por parte del diablo. Porque el diablo está motivándote a que postergues una decisión que deberías tomar cuando Jesús te llama. ¿Y sabes por qué? Escucha lo que voy a leer y ahora te lo voy a explicar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Escúchame: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peque. El deseo de Dios, amigo querido que me escuchas, hermano presente, el deseo de Dios es que tú no peques, que tú nunca caigas, como es el deseo quizá de tu corazón, por el cual tú no quieres entregarte plenamente al Señor. Pero ahora viene la bonita noticia, escucha bien: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora dice: y si alguno hubiere pecado, ¿qué va a pasar? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la razón, amigo querido, por la que tú sí debes entregarte a Jesús. ¿Tienes miedo de caer? Es normal el miedo, pero la bonita noticia para ti es que si te caes, tienes un abogado que está capaz de defenderte y levantarte. ¡Wow! ¡Qué tremenda noticia! Con ese abogado, ¿cómo yo no puedo decidir seguir a Jesús? ¿Tengo miedo a caer? Es normal mi miedo. Pero Jesús dice: si tú te caes, tienes un abogado que está dispuesto a defenderte. Qué tremenda, qué preciosa noticia, qué tremenda noticia. Ahora, hermanos queridos, hay un último punto, y quiero este último punto explicarlo rápidamente, pero a la vez con paciencia, porque es importante que lo comprendamos. Pregunta: ¿Jesús murió por todos nosotros? ¿Sí o no? Vamos en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Necesitamos entender algo allí. En el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Porque ahora yo tengo una noticia que va a depender de ti si es buena o es mala. La noticia que yo tengo para ti es buena, pero va a depender de tu recepción si es buena o es mala para ti. Escucha bien. Voy a hacer esta pregunta antes de leer el pasaje. El hecho de que Jesús murió por todos en el mundo, ¿significa de que todos se van a salvar? El hecho de que Jesús sea el abogado en el juicio, ¿significa que defenderá a todos en ese juicio? La mala noticia que tengo para ti antes de leer este pasaje es que tristemente Jesús no podrá, por más que quiera, no podrá defender a todos en el juicio. Pastor, ¿qué es lo que usted está diciendo? Así como lo escuchas. Por más que quiera, Jesús no podrá defender a todos en el juicio. Vamos a leer el pasaje para que no veas que es un invento mío. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí estamos de acuerdo. Jesús murió por el mundo entero. Pero ahora escucha bien. Para que todo aquel que ¿qué? Oh, ¿cuál es la condición? Para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa dice? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, amigos presentes, Jesús murió por todo el mundo, pero la condición para que su sangre
derramado en la cruz del Calvario tenga resultado y efecto en tu vida y en tu salvación, es que tú tienes que creer en Jesús. Oh, y alguien me podrá decir acá, oh pastor, pero eso no está difícil, yo sí creo en Jesús. Vamos conmigo ahora al libro de Marcos, al capítulo 16. Porque ahora hay algo que necesitamos entender antes de que te vayas para casa. Marcos capítulo 16 y en el versículo 16. El creer en Jesús se tiene que manifestar mediante una acción. Tú no puedes decir que crees en Jesús si tú no haces lo que Jesús te va a decir que hagas. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere, y ahora no queda ahí. ¿Y qué más dice? Y fuere, será salvo. Mas el que no creyere, por más que Jesús haya muerto en la cruz en su lugar, no será salvo, sino será condenado. Hermano querido, amigo presente que me escuchas, no basta solamente decir con los labios, yo creo Jesús en ti, porque dice Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. Tú vas a demostrar que de verdad crees en Jesús cuando públicamente te bautizas y aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Pastor, pero ¿por qué el bautismo? ¿Qué de especial tiene el bautismo? Te lo voy a explicar de esta manera. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 6. Y aquí viene una parte fascinante, escucha bien. Y es ya la última. Romanos capítulo 6. Tremenda cosa. ¿Por qué? ¿Por qué el bautismo, pastor? ¿Qué tiene que ver el bautismo con el hecho de aceptar a Jesús? Si usted estaba hablando del abogado, ¿qué tiene que ver el hecho de que yo acepte a Jesús con el bautismo? Nota, te lo voy a explicar. Romanos capítulo 6 dice allí en el versículo, vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Y quiero que notes, y lo puse a propósito la imagen porque allí está ilustrado en imagen también. ¿O no sabéis, escucha bien, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué dice? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabes por qué, amigo querido, necesitas pasar por la experiencia del bautismo? Porque a través del bautismo, cuando a ti te sumergen en el agua, dice Pablo, estás simbólicamente muriendo como Cristo murió. Significa que estás aceptando la muerte de Jesús en tu favor. Y cuando a ti te levantan del agua, significa que estás resucitando como Cristo resucitó, y su resurrección tiene poder ahora en tu vida para que resucites y mueres para vida eterna también. Pero si tú no te bautizas y no pasas por esa experiencia, tristemente, por más que Jesús quiera defenderte en el juicio, no podrá hacerlo. Porque el acto mediante el cual nosotros contratamos el servicio de este abogado es a través de nuestro bautismo. Vamos a leer un pasajito para confirmarlo. Allí en el libro de Gálatas, noten lo que dice ahí. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 26 y 27, dice allí: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué cosa dice? De Cristo estáis revestidos. Hermanos queridos, voy a volver una imagen para ilustrártela aquí. Para que el juez no me vea a mí, sino vea a Cristo en mí, yo tengo que estar revestido de Cristo.
Y la forma como yo me revisto de Cristo, dice Gálatas, es cuando yo paso por la experiencia del bautismo. Si yo me bautizo en Cristo, entonces soy revestido de Cristo. De tal manera que cuando mi nombre aparezca en el juicio, el Padre, el juez, no me verá a mí miserable pecador, sino verá a Cristo en mí. Y al lado de mi nombre en el libro de la vida se dirá, bendito para el reino de los cielos. Ahora yo no puedo terminar, hermanos queridos y amigos presentes esta noche, al término de este sermón, sin hacer por lo tanto una invitación especial. Como lo mencioné ayer, porque yo no soy solamente un conferencista, soy un predicador. De nada me serviría si yo termino aquí y digo, ven paz, que Dios te bendiga. Si el cielo te ha enviado este mensaje, es porque Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, ese Cristo Jesús que está volviendo por segunda vez, ese Cristo Jesús quiere defenderte en el juicio. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Señor quiere que tú pases también por la experiencia del bautismo. Él quisiera defenderte en el juicio, pero no lo va a poder hacer si es que tú no decides entregarle tu vida a Jesús a través del santo bautismo. Jesús está volviendo ya lo miramos en la profecía el día domingo, el día sábado. La piedra es lo último que falta en la profecía. Ya lo vimos ayer, el anticristo ya está entre nosotros. Jesús está volviendo por segunda vez. El juicio, algunos dirán, capaz que el juicio termina cuando Cristo viene. No. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice que antes de que Cristo venga, se dirá en el cielo, hasta aquí el que es justo siga siendo justo. Hasta aquí el que es impío siga siendo impío. Hasta aquí el que lavó sus pecados en la sangre del Cordero tiene derecho al reino de los cielos. Pero el que hasta aquí no aceptó a Jesús como su Salvador personal, simplemente está perdido para siempre. Pero no ha llegado todavía ese día. Y si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, amigo querido que me escuchas, llamando a tu corazón, es porque el Señor quiere verte en el reino de los cielos. Hay alguien aquí esta noche, y yo sé que lo hay. Amigo querido, esta invitación es para ti. Sabiendo que ya el juicio empezó, sabiendo que nuestros nombres están siendo considerados en el juicio, y que Jesús es el abogado, pero quiere defendernos en el juicio. Yo te voy a preguntar esta noche en el nombre del Señor, ¿quieres que Jesús sea tu abogado? ¿Quieres contratarlo como tu abogado? De los que todavía no han sido bautizados, ¿quién va a ser el primero que le va a decir al Señor en esta noche, yo, Señor, quiero que tú seas mi abogado en el juicio? Eso significa que yo quiero ser bautizado en Cristo Jesús. Este sábado nosotros vamos a tener bautismo en esta iglesia. Y es la oportunidad para que tú selles tu vida para el reino de los cielos. ¿Quién va a ser la primera persona de nuestros amigos aquí que se va a poner de pie, no respondiéndole al pastor, sino respondiéndole al Señor que te llama, y le vas a decir, yo quiero ser bautizado en Cristo Jesús? ¿Quién es la primera persona? Ponte de pie, no tengas miedo, ponte de pie. Deja que el Espíritu Santo convenza tu corazón. Gloria a Dios por usted. De repente alguien esta noche podrá decir, permanece de pie por favor. De repente alguien esta noche de los amigos podrá decir, pastor, pero a mí me invitaron, yo no fui preparado para tomar una decisión de bautismo, yo no sé ahora qué voy a hacer. Déjame decirte algo, si tú no estuviste preparado para tomar esta decisión, el reino de los cielos sí estuvo preparado para dártela. Porque el reino de los cielos es tuyo. Porque el reino de los cielos quiere contar contigo. Porque Jesús está volviendo por segunda vez. Y aunque tú no viniste preparado para tomar esa decisión, quizá el Señor te está llamando porque quiere que formes parte de su reino. Ayer miramos en la profecía, el anticristo está entre nosotros. Y los que no se pongan de parte de Dios están de parte del diablo y se perderán para siempre. Hoy es tu oportunidad para que aceptes a Jesús como tu Salvador
Salvador personal, para que en el momento del juicio pueda ser separado para vida eterna. Estoy seguro que no es la única dama que está presente aquí. ¿Quién más necesita tomar su decisión por Jesús? Ponte de pie, no tengas miedo. Ponte de pie y dile: Señor, yo quiero entregar mi vida a Jesús también. Yo quiero sellar mi vida contigo a través del bautismo. Quiero que Jesús sea mi abogado. Quiero que Él me represente en el juicio. ¿Quién más? Ponte de pie, no tengas miedo. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, convenza tu corazón y decide por Jesús esta noche. Yo sé que el Espíritu Santo está llamando aquí. No es la voz del predicador, es la voz del Espíritu Santo que te llama. ¿Quién más? Ponte de pie, no tengas miedo. Ponte de pie, respóndele a Jesús esta noche y dile: yo quiero, Señor, entregar mi vida a Jesús. Pastor, me dirá alguien quizá, pero yo apenas estoy conociendo la iglesia adventista, no conozco mucho de ella. No te preocupes, que eso no es impedimento para bautizarte. Tú puedes conocer la doctrina antes, durante o después, pero tú no sabes si mañana amanecerá para ti. Porque el apóstol Santiago dice que nuestra vida es como la nube que hoy está aquí y mañana se desvanece y se va. Tú no sabes si mañana te levantarás, pero escucha bien, si mañana no te levantas, pero hoy le entregaste tu vida a Jesús, estás separado para el reino de los cielos. Pero si mañana no te levantas y no le has entregado tu vida a Jesús, simplemente estás perdido para siempre. Estamos limitados por el tiempo, no puedo seguir llamando, gloria a Dios por usted, pero yo sé que aquí hay personas que necesitan tomar esa decisión. ¿Quién más se va a poner de pie esta noche? Respóndele al Espíritu Santo, respóndele al Señor. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Nos podemos quedar para platicar, un servidor, el pastor Miranda, para responderte cualquier duda. Pero no dejes de decidir por Jesús. No dejes de ponerte de parte de Dios. Porque si tú no te pones de parte de Dios, te pones de parte del diablo. Y Él te va a destruir. Él va a seguir haciendo de tu vida una vida miserable. Va a seguir destrozando a tus hijos, tu familia, tu futuro, tu esperanza. Pero si pones tu vida en Jesús, ahora le das a Jesús la oportunidad que Él te dé una vida nueva, una vida transformada, una vida feliz. Vas a tener problemas, sí, vas a tener dificultades, sí, pero los vas a enfrentar porque ahora Cristo Jesús va a caminar a tu lado como tu abogado. Y esa es la mejor noticia que puedes recibir esta noche. Hago la última invitación. Amigo querido, amiga querida que me escuchas, decide por Jesús. ¿Quién más se va a poner de pie? No tengas miedo, no tengas pena. Dile: Jesús, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. ¿Quién más va a ser esa persona que se va a poner de pie esta noche? Respondiendo a la voz del Espíritu Santo que te llama y te dice: hijo, esa voz es del Espíritu Santo. Soy yo el que te está llamando. Dice el libro de Apocalipsis: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguien más aquí esta noche? ¿Quién más se va a poner de pie? A los amigos que nos están mirando por este video, yo no sé dónde estás, no sé quién eres, pero si el Espíritu Santo también está tocando tu corazón allí donde estás, también decide por Jesús, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y pueda estar guardado allí para el reino de los cielos. Hermanos queridos, Iglesia Central, hermanos adventistas presentes, nosotros que ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y le damos gracias por haberlo aceptado, queremos esta noche reafirmar ese compromiso que hemos hecho con el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y nos unimos a nuestras hermanas que se pusieron de pie para que juntos podamos consagrar nuestra vida al Señor? Vamos a orar. Eterno Padre, eterno Dios, gracias por la vida, gracias por tu preciosa palabra. Señor, nos has enseñado a través de la profecía de Daniel que es verdad que iba a empezar un juicio, es verdad que ya comenzó y ahora Jesús solamente vendrá a dar el pago de acuerdo a los fallos del juicio. Sin embargo, Señor, hay personas aquí esta noche que todavía no han decidido por ti,
Yo quiero pedirte que tu Santo Espíritu siga tocando sus corazones, siga constriñendo sus vidas para que vengan al arrepentimiento y a la aceptación de Jesús como su Salvador personal. Pero quiero darte gracias, Padre, porque también dos personas preciosas delante de tus ojos decidieron por ti, Señor. Eterno Dios, ahora ellas deciden, Señor, que Jesús sea su abogado. Por lo tanto, Padre, conforme a tu palabra, empieza a defender sus vidas y separa sus nombres para el reino de los cielos. Eterno Dios, vamos a hacer todos los preparativos para que ellas puedan sellar su vida plenamente contigo conforme al deseo de su corazón. Pero mientras ese día llega, Señor, por favor, tus ángeles las protejan. Tus ángeles protectores sean con ellas, Padre. Eterno Dios, y también, si tu Espíritu Santo, como estoy seguro que lo ha hecho, ha tocado vidas a través del video, Señor, también permite que esas personas busquen un pastor, busquen una iglesia y puedan sellar sus vidas contigo también a través del santo bautismo. Gracias por tu palabra y principalmente gracias, Jesús, por ser nuestro abogado. Gracias por defendernos en el juicio. Podemos tener la seguridad de vida eterna y salvación gracias solamente a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Oramos, Padre, y te lo pedimos en el nombre y por los méritos justamente de ese abogado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Señor.